Hola, hola. En el día de hoy vamos a hablar de una parte de la mecánica de fluidos llamada hidrodinámica que se encarga del estudio de los fluidos en movimiento. Pero el protagonista en el día de hoy es el principio de Bernoulli. ¿Sabes por qué vuelan los aviones? Para poder entender por qué vuelan los aviones debemos hablar de Daniel Bernoulli, que en el siglo XVIII hizo un aporte a la física llamado principio de Bernoulli. ¿Pero quién es Bernoulli? Daniel Bernoulli fue un matemático y físico suizo que nació el 29 de enero de 1700 en Holanda. Es conocido principalmente por sus contribuciones en el campo de la hidrodinámica, que consideraba las propiedades más importantes del flujo de un fluido: la presión, la densidad y la velocidad, y dio su relación fundamental conocida ahora como el principio de Bernoulli o teoría dinámica de los fluidos. Desde joven mostró gran interés por las matemáticas y la física, siguiendo así los pasos de su familia, que contaba con varios miembros destacados en estos campos. Bernoulli falleció el 17 de marzo de 1782 en Basilea, Suiza. El principio de Bernoulli es un principio que relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Además dice que el flujo de la energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. O sea, que si la velocidad aumenta, la presión disminuye, y si la presión aumenta, la velocidad disminuye. En otras palabras, a mayor velocidad, menor presión, y a menor velocidad, mayor presión. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Al soplar una hoja de papel, la corriente de aire creada hará que toda la hoja se eleve. El aire es impulsado por los pulmones y al pasar entre nuestros labios su velocidad se incrementa, dando lugar a una reducción de presión. Si soplamos con fuerza, entonces la presión ejercida sobre la hoja será menor que la presión ejercida por el aire bajo la hoja. De modo que el aire situado en la parte inferior la empujará hacia arriba. No te olvides que a mayor velocidad, menor presión, y a menor velocidad, mayor presión. Son muchos los experimentos utilizados para demostrar este teorema o principio. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. Ahora sí te voy a explicar por qué vuela un avión. El motivo principal que hace que los aviones puedan volar son las fuerzas que actúan sobre ellos cuando están en el aire, y esas fuerzas son 4, 2 horizontales y 2 verticales. Las horizontales son la fuerza de empuje y el arrastre. El empuje es la fuerza que impulsa al avión hacia adelante y es generada por los motores. Debe ser suficiente para superar el arrastre y permitir que el avión alcance la velocidad necesaria para el despegue y el vuelo. El arrastre es la resistencia que el avión encuentra al moverse a través del aire. Esta fuerza se opone al empuje y debe ser superada para que el avión pueda avanzar. Es decir, es la fuerza que se encarga de frenar el avión. En conclusión, el empuje permite que el avión se mueva y la resistencia o arrastre lo frena. Las fuerzas verticales son el peso y la sustentación. El peso es la fuerza que tira al avión hacia la tierra debido a la gravedad. Esta fuerza debe ser equilibrada por la sustentación para que el avión pueda volar. El peso de un avión incluye no solo la estructura del avión en sí, sino también el combustible, los pasajeros, la carga y otros elementos a bordo. La fuerza de sustentación es la fuerza que permite a los aviones elevarse y mantenerse en el aire. Esta fuerza se genera principalmente por el diseño curvo de las alas, que hace que el aire que pasa por encima se mueva más rápido que el aire que pasa por debajo. Esta diferencia de velocidad crea una menor presión en la parte superior del ala y una mayor presión en la parte inferior del ala, generando una fuerza hacia arriba que levanta el avión. La sustentación también debe ser mayor que el peso del avión
para que éste pueda despegar y mantener el vuelo. Una relación entre la velocidad y la presión lo establece el teorema de Bernoulli, que dice que en un flujo de fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, a medida que aumenta la velocidad del fluido, disminuye su presión y a medida que disminuye la velocidad, aumenta la presión. Antes de hablarles de la expresión matemática de este teorema o principio, deben saber lo siguiente. Primero, energía cinética es la que aparece gracias a la velocidad del fluido. Segundo, energía potencial está relacionada con la altura del fluido. Tercero, energía de presión surge con la presión que ejerce el propio fluido. Ahora sí, aquí les presento la expresión matemática del teorema de Bernoulli, donde P es la presión del fluido, ρ es la densidad del fluido, v es la velocidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y h es la altura del fluido. Los subíndices 1 y 2 representan dos puntos diferentes a lo largo de la línea de corriente. Gracias por ver mis videos y por seguirme en mi canal de YouTube. Los espero más adelante con un nuevo video y gracias por estar aquí en Aprendiendo Física de una manera fácil y sencilla. ¡Chao!